más allá de aquellos que ayer habían juramentado, prácticamente incluso aquellos nuevos integrantes se consideran más de lo mismo. Sí, técnicamente es el cuarto primer ministro del gobierno de Boluarte. Eduardo Arana es un abogado de 59 años que estudió Derecho en la Universidad Villarreal y antes de asumir como ministro de Justicia trabajaba en el Congreso, fue asesor de la parlamentaria Gladys Echaíz. También en su momento manejó gabinetes de asesores, digamos, ser consejero en temas legales. De alguna manera le valieron ese camino en el que fue ascendiendo hasta llegar a ser ministro de Justicia y hoy ser el nuevo presidente del Consejo de Ministros. En su gestión de justicia creo que recordamos esta crisis del sistema penitenciario que hoy ya desde el Congreso dicen no la pudo resolver, ¿no? Declaró en emergencia el sistema carcelario en el Perú, pero tenemos esa gran situación de qué va a pasar con las cárceles. Hay proyectos, hay una política carcelaria que ayude a la gestión de seguridad ciudadana. Todo esto como parte del perfil de dónde viene Eduardo Arana, ¿no? Y son parte de las críticas. También vino la crítica ayer al ministro Raúl Pérez Reyes, que asumía la cartera del MEF, diciéndole, pero es un ministro que no terminó de inaugurar el aeropuerto. En el aeropuerto de Jauja también han dejado de volar las aerolíneas que entraban. Ese es el ministro que ahora le das el encargo del MEF, aquel que no venía exactamente con las credenciales de lo logré, sino todo lo contrario. Lo mismo el ministro de Justicia, asume el premierato cuando en las cárceles tienes 0 cárceles construidas y entregadas, no has desacinado, no tienes jefe del INPE, tienes reclusos fugados, tanto en centros de detención juveniles como adultos. ¿Qué cosa es lo que muestras para decir, sí, yo me puedo hacer cargo? Además, un ministro que, por ejemplo, hacia la prensa, es el de los que menos sale a dar declaraciones o entrevistas. Y claro, en el sentido que la propia presidenta no lo hace, ¿no? Vamos a ver y echar un vistazo a quienes acompañaron a Dina Boluarte en esta difícil tarea de liderar sus equipos de gobierno, ser el número 2 del gobierno como lo es el premier. Y quiero repasar aquí en la gráfica que tenemos cuántos días duraron en el cargo quienes acompañaron a la presidenta como jefes de gabinete, ¿no? Su primer jefe de gabinete, Pedro Angulo, también abogado, de hecho todos abogados. La presidenta viene de ese mundo de abogados pisando la política. Pedro Angulo estuvo 11 días en el cargo, su primer premier. Alberto Tarola, y mira el número, es importante enfocarnos en que 440 días estuvo Alberto Tarola al mando del equipo de gobierno, pero si vemos, y aquí hay una coincidencia muy interesante que ahora te voy a contar, Gustavo Adriancén por poco llega a los 440 días, estuvo 433 días en el cargo. Esto, Lore, Tarola y Adriancén, de alguna manera te han mostrado cierta estabilidad estando más de un año en el cargo. Lo que pasaba con el gobierno de Pedro Castillo era que cambiaban ministros cada 3 meses, con ministros que hasta duraron 7 días, 15 días, ¿no? Ahora, hay una coincidencia interesante. ¿Cuánto tiempo queda desde hoy hasta 28 de julio del 2026? 440 días. Redonda la cifra. Eduardo Arana podría tener como primer desafío acompañar a la gestión hasta que se termine el quinquenio, hasta que se termine el periodo de gobierno de Dina Boluarte. Ese es el desafío. El desafío también sabiendo o confirmando que ninguno de los que hoy está en el gabinete, incluido el premier, tenga deseos de postular a algún cargo en las elecciones del 2026, porque si no, tienen que renunciar en octubre, más o menos. Exactamente. ¿No? Ahora, claro, uno ve y valora, dice, la situación personal de algún ministro que hoy quiera jugarse una postulación podría dejar al gobierno huérfano de un jefe de gabinete hoy más necesario que nunca. ¿Y por qué? Porque la debilidad de la propia presidenta hace que el premier tenga mucha más fuerza. Ayer conversaba con Eduard Málaga y me decía eso, el congresista que presentó la moción de interpelación contra Gustavo Adriancén. Necesitamos un premier fuerte y más bien una figura presidencial, si quieres decorativa, pero que sea un gabinete que termine aguantando el armario en pleno temblor. Pero el ministro Arana
es ese premier fuerte, porque mucho más vocero, mucho más defensor de causas indefendibles, en todo caso, es, por ejemplo, Morgan Quero. Es un ministro que cuando dice algo bien, cuando dice algo mal, cuando dice algo peor, siempre sale, da la cara, responde, no se hace problemas. En cambio, el ministro Arana es un ministro que evita la confrontación, y el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, por esencia, es el vocero de la presidenta. Por más que se inventaron el cargo de vocería, que por cierto no se le ha vuelto a ver al vocero presidencial dar la cara en los últimos semanas o meses quizá, pero ¿el ministro Arana va a asumir ese rol o va a terminar haciéndolo Morgan Quero, que para muchos es el premier en la sombra? Sí, no nos olvidemos de algo, de que este nuevo premier, el nuevo jefe de gabinete Eduardo Arana, en 30 días tiene que presentarse ante el Congreso a pedir el voto de investidura, a hacer ese pedido de la confianza. Y claro, en el entendido es más fácil de que Arana lo consiga que de que Quero lo consiga, tiene más apoyo o es menos polémico. Quiero ir al 2017 para mostrarte una opinión que por entonces emitía el analista político Eduardo Arana, comentando la realidad del gobierno de PPK y diciendo: ante un presidente que comete errores, el apoyo principal está en sus primeros ministros. Ahí hablaba de Fernando Zavala y de Mercedes Araoz. Pero básicamente Arana describe algo que podría ser hoy el guante que tiene que calzarse, el rol que tiene que jugar como jefe de gabinete, como número 2 del gobierno, con una presidenta con tan baja popularidad. Vamos al 2017 a escuchar cómo Arana, cuando no tenía el poder ni el cargo, comentaba sobre estas situaciones de presidente débil, premier obligado a ser fuerte. Escuchemos esto. El presidente de la República ha cometido una serie de errores desde que inició su gobierno. Y pienso que sería bueno señalar que el presidente ha dejado en manos primero de sus primeros ministros el gobierno del país. Primero a Fernando Zavala y luego ahora a Meche. Entonces Meche Araoz, como su antecesor, tienen en sus manos una grave responsabilidad, que es la de gobernar el país. Ajá. El entonces analista político Eduardo Arana decía, ante un presidente Kuczynski que no genera mucha expectativa, el apoyo está en sus jefes de gabinete que tienen la grave responsabilidad de gobernar al país. Me parece precisa la opinión para la situación que está viviendo hoy el Perú, y con una presidenta con 2% de aprobación. Pero ni siquiera eso evitó que Pedro Pablo Kuczynski tuviera que renunciar y viniera todo lo que vino, con la subida al poder de Martín Vizcarra, también la vacancia de Martín Vizcarra. Y la situación de Pedro Pablo Kuczynski de popularidad no era la situación de la presidenta hoy en día. Para empezar, Pedro Pablo Kuczynski tenía bancada en el Parlamento. La presidenta prácticamente se va quedando más sola, porque ya ese 2% de aprobación cae en el margen estadístico donde también podrías estar en cero. Quizá por eso ayer vimos esta entrega de un ministerio al bloque de César Acuña, a la bancada de APP, la única bancada, el único grupo político al que la presidenta Dina Boluarte puede apoyarse.